Buenos días. El día de hoy trato de hacer una comunicación pensando en que los sistemas de información geográfica han tenido una evolución tecnológica, pero también una evolución teórica, temática, una evolución que no debe de obviar el conocimiento paradigmático de algunas disciplinas y por lo tanto requiere de una formación, de una especialización. Entonces, más o menos acá es donde quiero arrancar la presentación, un poco haciendo un recuento sobre los sistemas de información geográfica en Costa Rica, su incorporación en la parte universitaria, en particular la Escuela de Geografía, y un recuento por instituciones nacionales que han avanzado en este tema. Una opción de un campo emergente que se ve en los SIC, en el caso de profesionales en geografía, de profesionales que ejecutan actividades y que son responsables de ayudar a procesos de toma de decisiones, y por lo tanto consideramos que si se han incorporado en ese mercado de trabajo tienen que tener una responsabilidad sólida, metodológica y teórica en la aplicación de los SIC, y de ahí se visualizan las necesidades de formación. Por lo tanto, creemos que su incorporación en un plan de estudios dentro del currículum universitario hace o lo vuelve necesario para poder coadyuvar a procesos de toma de decisión. Tal vez dentro de la región centroamericana, nosotros hemos rescatado de que en Costa Rica ha sido uno de los países pioneros en la aplicación de los SIC, principalmente en procesos de investigación, procesos de docencia y de extensión universitaria. En nuestro caso, a principios de los 80, este profesor Merrill Liu, quien fue director de nuestra unidad académica, fue quien nos incorporó a nuestro país, básicamente con un curso que él denominaba, que estaba incluido en el plan de estudios, que era un curso de geografía industrial, y se pretendía en ese tiempo hacer las localizaciones de ciertos equipamientos sobre algunos espacios de Costa Rica. Luego pues, se siguieron aplicando proyectos que involucraban aspectos de tipo social, básicamente. Luego se trabajó con financiamiento del Centro Internacional de Investigaciones, un proyecto denominado Siglo, que fue el Sistema de Información Geográfica para Gobiernos Locales, y el cual para nuestra unidad académica pues marcó el inicio de aplicación del SIC en el campo del ordenamiento del territorio a nivel local. Para 1987, este profesor que introdujo los SIC en el país, pues organizó la primera conferencia latinoamericana sobre informática en geografía. Esta conferencia fue muy importante a nivel latinoamericano y a nivel nacional también, porque pues, dio a conocer parte de nuestras actividades, parte del desarrollo que tenían los sistemas de información geográfica y la teledetección en su momento. Y bueno, a partir de aquí se despertó también un interés por las instituciones nacionales en incursionar en aplicaciones de sistemas de información geográfica, tanto en el nivel privado, estatal y en el ámbito universitario. Para la Universidad Nacional y en particular para la Escuela de Ciencias Geográficas fue de gran importancia este evento, porque a partir de acá se incluyó dentro del currículum universitario cursos orientados al aprendizaje de los sistemas de información geográfica. Es decir, aquí ya se estaba pensando que después de la conferencia ya existían al menos 3 cursos que tenían que ver con la formación de sistemas de información geográfica y fueron incorporados prácticamente
con cursos un poco de sistemas de información y tratamiento de imágenes, o un curso que tenía que ver con el tema de sensores remotos. En la actualidad, a partir de estas experiencias, bueno, en la Escuela de Ciencias Geográficas se incluye un eje curricular, que es el eje curricular de Ciencias de la Información Geográfica, y este eje curricular trata, en alguna medida, de responder a las necesidades y problemáticas del entorno nacional. Es decir, se ha visualizado un espacio de formación, y ese espacio de formación trata que vincule problemas de índole nacional. Es un recuento a nivel de la Universidad Nacional. Rescatamos que a nivel de la Universidad de Costa Rica, su homóloga, que es la Escuela de Geografía, pues incursionó un poquito más tarde respecto a la UNA, y en la década de los 80, más o menos mitad de los 80, incluía un curso en el posgrado, perdón, en el pregrado a nivel de bachillerato en geografía, un curso que tenía que ver con el tema de teledetección, un curso de base, dejando de lado, bueno, algunos aspectos tal vez de la cartografía en términos digitales y de los sistemas de información geográfica. Ya para los 90, la década de los 90, esta misma escuela incorpora el programa en el plan de estudios, el curso de cartografía digital, que estuvo vigente recientemente todavía en la escuela, viendo un curso de cartografía digital con aplicaciones en sistemas de información geográfica, tal vez por alguna poca aceptación de conservar, por ejemplo, algunos aspectos y ver en los SIC como un aspecto meramente tecnológico, y no tal vez un aspecto con un soporte científico, un soporte teórico y metodológico que debe responder a ciertas necesidades de problemática espacial. Posteriormente, en el 96, ya la Escuela de la Universidad de Costa Rica renueva su plan de estudios y reorienta cursos tradicionales de cartografía, fotointerpretación y teledetección hacia un tratamiento digital, incluyendo cursos de cartografía digital, fotogrametría, sistemas de información geográfica y análisis espacial. También, de forma breve, algún recuento sobre otras instituciones como el CATIE, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional a Distancia. El CATIE, pues, con una trayectoria de más de 25 años de experiencia, ha desarrollado aplicaciones en proyectos de investigación, en tesis de grado, y pues, ha logrado consolidarse también en aspecto formativo en lo que es el campo de los sistemas de información geográfica. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por su parte, ha incursionado a mitad de los 90 aproximadamente con docencia en el campo de los SIC, y prácticamente fue incursionado por la Escuela de Ingeniería Forestal, mientras que en el caso de la UNED también un poco en docencia se incursiona en un programa de manejo de recursos naturales. Más o menos este es un cuadro evolutivo de cómo se ha ido dando el desarrollo de los SIC en Costa Rica. Bueno, para el periodo 80-90 podemos rescatar ahí siempre la Escuela de Ciencias Geográficas, un poco la maestría en Fauna y Vida Silvestre también de la Universidad Nacional, la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, y perdón, se me olvidaba señalar acá, la Escuela de Física también, que tuvo su aporte en el desarrollo de los SIC durante ese periodo. El Centro Agronómico Tropical, el CATIE, con proyectos de investigación, manejo en recursos naturales. Y bueno, ya para la década del 90 en adelante, pues vamos a encontrar el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, lo que es OBSICORI, institución encargada del registro de eventos sísmicos y volcánicos, la Escuela de Topografía de la Universidad Nacional, escuelas de Biología, Topografía, Geología, Física y Tecnologías de Salud de la Universidad de Costa Rica, Ingeniería Forestal, el Instituto Tecnológico. Bueno, un poco el resumen, más o menos cómo se han incorporado algunas unidades académicas o algunas instituciones de mayor trayectoria en el campo de los SIC en Costa Rica. Esto nos ha hecho pensar
la década de los 90 prácticamente para nosotros ha marcado 4 áreas fundamentales en la aplicación de los SIC, como es el campo agrícola ambiental, manejo de recursos naturales y el de infraestructura. Este último lo podemos ver nosotros directamente relacionado con estudios de tendidos eléctricos, red vial y casos de aplicaciones municipales. Posterior a esta década, posterior a los 90, ya vuelvo un poco al caso de nuestro, posterior a la década de los 90, se inicia en Costa Rica un proceso de capacitación de académicos, funcionarios institucionales en diferentes unidades, empresas y otros centros especializados con fin de prepararse y mejorar aplicaciones en el campo emergente. Y aquí es importante rescatar que este proceso de capacitación que se dio en este periodo fue una capacitación más en el campo de la tecnología, en el campo del conocimiento del software, porque muchas veces se desconocía la existencia de algunas herramientas con las cuales se podían llegar a solucionar algunos problemas de tipo espacial. Entonces hubo un boom, por señalarlo de esta manera, en lo que fue la capacitación tecnológica, una capacitación en software, que es una capacitación que hoy día, y más adelante lo voy a señalar acá, pues ha ido cambiando un poco el espacio de formación en sistemas de información geográfica. Hoy día las diferentes aplicaciones pues se han extendido a muchos otros campos, el campo de la salud, el campo de las telecomunicaciones, de la epidemiología, el campo del ordenamiento territorial, en la parte de riesgos naturales, zonificación, seguimientos vehicular, etcétera. Para nosotros tratar de reorientar un plan de estudios y reorientar un currículo que fuera acorde a una competencia profesional, bueno, se analizaron prácticamente desde el inicio de los 80 en qué campos estábamos poco débiles como geógrafos en nuestra formación, y uno de los que resaltaba era el campo, prácticamente el campo técnico, es decir, el campo de manejo de técnicas que el geógrafo reconocía que estaba débil. Para 1992 prácticamente muchas de las debilidades que se enunciaban se trataban de ir solucionando con la incorporación de cursos en sistemas de información geográfica, pero eran cursos que trataban también de ver en su momento todavía aspectos muy tecnológicos. De hecho, todavía muchos pensaban de que los SIC eran solo tecnología, que los SIC son únicamente un espacio del tecnólogo o del tecnócrata que únicamente podía manejar aspectos de los botones, aspectos del clic. Y ese tipo de situaciones colocaba ventajas en el mercado de trabajo porque era innovación tecnológica, pero nos dejaba un vacío del conocimiento que podía tener el profesional geógrafo para el conocimiento teórico y metodológico para ver ciertos problemas. Principios de los 90, ya nuestra unidad académica prácticamente reconoce el papel de los sistemas de información geográfica y los reconoce como instrumentos que nos permiten hacer análisis y planeación de tipo espacial. Se aplican a la planificación a escala local, a escala regional, y se aplican también a procesos de regionalización y planeación ambiental. En el año 2004, prácticamente en nuestra unidad académica ya se incluye dentro del currículum lo que es el análisis espacial. El análisis espacial, y por definición casi todos decían, bueno, los SIC son excelentes para hacer análisis espacial, pero bueno, el análisis espacial era prácticamente ese control, ese conocimiento o esa aplicación de metodologías, modelos controlados que nos permitían crear o recrear escenarios sobre el espacio geográfico. Entonces, bueno, sí, los SIC son excelentes para análisis espacial, pero si son excelentes para análisis espacial, tenemos que ver cómo es que hacemos ese tipo de trabajo, qué conocimiento debe tener una persona para poder hacer análisis espacial, porque al final, si no tiene un contexto humano
que le ayude a reorientar el análisis, pues nos podríamos quedar prácticamente en un simple manejador del software. Idea que les decía, hemos tratado de cambiar. Esto es lo que tenemos actualmente en nuestra unidad académica con cursos relacionados en sistemas de información geográfica. Bueno, tal vez los nombres no describen mucho, por eso lo voy a describir más adelante en la propuesta o la propuesta que estamos trabajando. Lo voy a describir más adelante porque, digamos, un sistema de información geográfica 1 y un sistema de información geográfica 2, pues se nota como un consecutivo nada más de cursos que en su momento, cuando inician por los años 82, son cursos tecnológicos. Eran cursos unos orientados al conocimiento del software IDRIS de la Universidad de Clark, otro eran conocimientos de ARINFO, conocimientos de ARVIEW, cuestiones de ese tipo. Bueno, ya para la década del 90 aparecen unos cursos más que incursionan con SIG, como el curso de métodos cuantitativos, donde ya aplican ciertos modelos para hacer análisis. El curso de sensores remotos, había un curso aplicado, que es un curso que tiene que ver con metodología para la parte de propuestas de ordenamiento territorial en el campo urbano. Y luego, bueno, aparecen cursos que tienen que venir acompañando el plan ya para el 2004, como los cursos de base de datos, cursos de cartografía, porque incluso tuvimos o tenemos todavía debilidades, pero teníamos debilidades en el sentido que a pesar de que teníamos una posibilidad de analizar datos, teníamos problemas de comunicación. La tecnología nos estaba resolviendo análisis, manejo de los datos, pero a la hora de comunicarlo en el tema cartográfico teníamos muchas dificultades. De ahí que tuvimos que retomar temas de la representación cartográfica en los cursos de SIG, pero prácticamente en cursos de sistemas de información, en cursos de cartografía digital. Y aquí les decía, es un recuento más o menos cómo ha estado la situación allá en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, el Centro Agronómico Tropical, el CATI, y la UNED. Más o menos una situación de un panorama general de los SIG. Y ahora bien, con este conocimiento de sistemas de información geográfica, con este conocimiento de base, con parte de la ciencia de información geográfica, nosotros podríamos pensar que había un mercado de trabajo, pero que este mercado de trabajo no podemos mandarle únicamente o enviar únicamente solo técnicos que sepan manejar software, sino técnicos que sepan analizar datos. ¿Okay? Y aquí el mercado de trabajo nos decía a nosotros algunas cosas importantes. Más o menos en el 74-84 se hablaba de que un 25% de los profesionales se desempeñaban en actividades propias de su formación. Y una debilidad que se tenía era la formación práctica, en una situación que nos llevó incluso ahí a hacer cambios en el plan de estudios y que fue a reorientar un poco esto al ordenamiento territorial y a los recursos naturales. Los profesionales se graduaban de esa forma, en la institución pública un 50%, en la privada un 42%, etc. Y así lo teníamos nosotros, de esa forma como iban los profesionales incorporándose al mercado de trabajo. Para nosotros era interesante ver en algún momento que un porcentaje muy alto se colocaba, tenía empleo. ¿Okay? Realizaban tareas relacionadas con la carrera, algunos laboraban con la empresa pública, otros tenían una jornada parcial, otros a tiempo completo. Otros incluso trabajaban antes de salir antes de obtener el grado. Y eso, bueno, nos llevaba a decir, bueno, ¿qué estaban haciendo? Veíamos por acá que algunos de ellos estaban en el manejo de SIG y producción cartográfica. Un 25% de estos egresados, de estos profesionales en geografía, estaban en ese campo. ¿Okay? Otros pues reconocían que la carrera pues era buena, que era valiosa, los mismos empleadores señalaban aspectos importantes
sobre el profesional geógrafo, pero bueno, nosotros nos centrábamos un poco más a ver en dónde estaban. Y ahí podemos rescatar más o menos que en el campo que relaciona la ciencia de la información geográfica, prácticamente casi un 70% de nuestros egresados estaba trabajando en eso. Un 70% que no es nada despreciable, digamos, es decir, como que es la puerta de entrada para que el profesional trabaje en este campo. Pero bueno, nosotros decíamos, sí, trabaja en este campo, pero nos lo van a tener solamente como, decíamos nosotros, solamente como carpinteros, solamente viendo la opción de una máquina y un proceso, un geoproceso de un dato, o pensamos que también pueden ser profesionales que integren un equipo y que propongan análisis de datos. Bueno, ahí estábamos las otras áreas de nuestra unidad académica, que está en el área de paisaje y territorio, recursos naturales, que es un área que hoy día tiene que reforzarse un poco más, porque el campo de aplicación de los sistemas de información geográfica y de la ciencia como tal es prácticamente transversal a todas esas áreas que tienen ustedes ahí de gestión y ordenamiento e incluso de enseñanza, y que por lo tanto no debería verse como un disparo solamente en el área de ciencia de la información geográfica como un trabajo meramente práctico, sino como un trabajo que involucre el análisis de datos. Por ahí nosotros nos llamaba la atención y también lo vemos que es que era importante verlo en cuanto a la posibilidad de empleo que tenía el egresado, pero también analizábamos que podrían ser procesos coyunturales que se estaban dando en el país, porque eran procesos que inician un área donde la tecnología es atrae a muchos de las instituciones. Las instituciones se ven prácticamente obligadas a dar ese paso tecnológico, porque si no lo hacían, pues podían perder parte de su credibilidad en eficiencia como tal, y bueno, ingresaron acá muchos a este aspecto tecnológico y empezaron también a procesos de actualización y creación de datos. Y aquí fue un factor importante en la parte de ese empleo que tenían nuestros egresados. Se compararon prácticamente con las diferentes áreas o áreas estratégicas que teníamos en la escuela, y pues siempre está resaltando el campo de los sistemas de información geográfica, el campo de la cartografía, el campo de la teledetección, el campo de los GPS, y vemos cómo los otros pues también se ven un poco minimizados respecto a este aspecto o a esta área un poco innovadora. De aquí pues que reconocíamos esas fortalezas para insertarse en ese mercado, reconocíamos que sus funciones estaban en el área de SIC. Le preguntábamos a egresados, bueno, además de eso, ¿qué hacen? Y la mayoría, bueno, ese porcentaje que tienen por ahí, un 90%, está hablando de que estaba trabajando en actividades relacionadas con sistemas de información geográfica, en cartografía, en teledetección, y vemos otra vez cómo se reducen las otras áreas específicas en esos porcentajes. Esto, bueno, nos lleva a nosotros, o nos refleja que existe un nivel alto de empleabilidad, existe el reconocimiento de las competencias del geógrafo en el área, y que es prácticamente la puerta de entrada en las empresas públicas y privadas para poder emplearse en la parte con conocimiento de sí, con un conocimiento base en parte de la ciencia de la información geográfica. Este trabajo lo reconocen los empleadores, y los empleadores pues como tal también van a ser más exigentes del profesional que quieren. Hoy día no necesariamente el mercado tiene que definirlo, pero porque siempre queremos mantener un espacio de formación de geógrafo, pero también tenemos que ser conscientes que los que estudian ciencias geográficas y geografía también pues quieren insertarse a este mercado de trabajo. Y por lo tanto nosotros, bueno, reconociendo que los empleadores dicen que sí es importante, que existe una buena formación, etcétera, nosotros decimos, bueno, ¿cuáles otros temas nosotros podríamos reforzar?
Bueno, esos son los cursos, ya se los había mostrado hace un momento. ¿Cuáles temas queremos reforzar? Y aquí entonces podemos ver qué competencias contribuyen a la formación de la ciencia de la información geográfica. Un currículum por competencias profesionales, tal vez no va a ser un tema nuevo, porque ya es un tema que va saliendo, pero un currículum para nosotros por competencias trata de reconocer prácticamente las necesidades y los problemas de la realidad. Es decir, cuáles son las necesidades que se tienen y cómo podemos también nosotros contribuir a este tipo de problemas con conocimiento teórico científico sólido que le permita a las instituciones y a quienes tomen decisiones poder apoyarse con datos y con información espacial bastante certera que llegue a la realidad. Las necesidades y los problemas se definen mediante el diagnóstico. Prácticamente nosotros reconocemos esta parte. Hay una práctica de profesionales, el desarrollo de la disciplina y un mercado laboral que nos dice a nosotros por dónde más o menos tenemos que estar trabajando. Nos permite identificar necesidades que va a orientar prácticamente la formación profesional y que también podemos decir que va a ser un profesional con un conocimiento también integral y que eso nos define a nosotros un perfil de ingreso. Entonces, conociendo más un poco lo que ha sido la formación en sistemas de información geográfica y teledetección, nosotros tratamos de que esa formación o la experiencia que han tenido los especialistas y que esa formación que se ha dado durante las décadas de los 80 al presente, nos permite a nosotros, o nos ha permitido a nosotros impartir diversidad de cursos y ver dentro de la unidad académica cuáles fueron las necesidades demandantes y esas necesidades demandantes con qué métodos o con qué metodología las íbamos a ver. Fuimos claros en reconocer de que los problemas espaciales no se iban a analizar de la misma manera o de forma genérica como algunos pretendían, que capacitándose y llevando formación en un software en particular, iban a resolver el problema del tratamiento de datos en SIG. Insistimos con profesionales de diferentes ámbitos, que prácticamente no podíamos tenerlos todos juntos en un mismo salón dándole la misma receta, porque los problemas son diferentes. Teníamos que llegar a particularizar problemas, a ver problemas, a aplicar metodologías según la problemática, y eso nos ha llevado incluso al replanteamiento de cursos por temáticas y ya no el curso general de los sistemas de información geográfica, que eran los cursos tradicionales, los cursos de manejo de software. Hoy día entonces hemos reconocido que ya no podemos seguirle dando al que se quiere capacitar o aprender SIG generalidades de SIG, sino queremos que reconozcan problemas, reconozcan sus problemas y reconozcan metodologías específicas para abordarlo. Ok, traigo un ejemplo de lo que deberíamos tratar en este campo. Un ejemplo porque como profesionales, vamos a ver, siempre hemos dicho que si queremos aprender con sistemas de información geográfica, aprendemos con un problema. Aprendemos bajo la definición de un problema. Ese problema prácticamente a nosotros nos remite al planteamiento de objetivos, nos remite al planteamiento de una metodología, a un planteamiento teórico de por qué se están gestando este tipo de cosas y nos remite, por ejemplo, a la aplicación de técnicas, aplicaciones de instrumentos, aplicación de medios para llegar a resolverlo. Y en este campo es donde vemos que los SIG incursionan a través, es decir, los SIG se convierten prácticamente en ese medio que nos permite a nosotros analizar los datos, pero que nos permiten darle respuesta a un problema o a una pregunta que nosotros tengamos. Hoy día, particularmente no concibo los SIG solamente como el medio tecnológico que algunos quieren reconocer, sin saber en algún momento
que para poder dar soluciones, dar alternativas de solución y apoyar a procesos de decisión, tiene que haber un conocimiento metodológico, un conocimiento científico que le pueda ayudar. Por lo tanto, estos problemas o esta propuesta acá trata de ver un poco para el geógrafo, para el profesional, y yo diría que también para otros profesionales, que debe haber ese conocimiento base de los conceptos en geografía, en cartografía, debe haber un conocimiento de base en análisis espacial, un conocimiento de la espacialidad de lo que acontece en el territorio, un conocimiento de la localización, un conocimiento que le ayude a usted prácticamente a definir y a dimensionar cómo están los objetos puestos en un modelo para el análisis de datos. Y aquí es donde nosotros tratamos de seguir algunos planteamientos que ya algunos autores también lo han reflejado. Por ejemplo, señalamos acá que para el desarrollo de la propuesta se toma como referencia el diseño curricular de competencias orientado desde el enfoque de la resolución de problemas, y también retomamos para la formación la perspectiva del paradigma geotecnológico de nuestro amigo Busay también acá, mediante la estrategia para formar profesionales con una visión integrada desde la perspectiva tecnológica, científica y social. Y aquí mostramos una figura de dos cursos o dos grandes áreas, una que es el área de análisis espacial y otra que es el área digamos, de sensores remotos, la parte de teledetección, y con eso ver, por ejemplo, cuáles son las competencias que nosotros podríamos tener. Entonces, con ese punto de partida de los principios de análisis espacial y los principios de análisis de imágenes y percepción remota, reconocemos nosotros que podríamos perfectamente plantear, por un lado, propuestas para conocer o propuestas para analizar datos, propuestas para crear proyectos, propuestas para análisis de imágenes, pero bueno, todo esto lo que nos permite a nosotros a definir es cuáles son los niveles o las competencias que debe tener este profesional y que debe conocer para poder desempeñarse al menos en estas dos áreas. Y aquí, bueno, hay un desarrollo curricular prácticamente con el contenido o con contenidos, con horas, duración, con herramientas, con métodos de trabajo, y que se aleja un poco más allá de lo que ha sido la formación, la formación tradicional. Algunos pensaron, bueno, que es necesario, o algunos pensaban que la formación iba a ser una formación tecnológica. Nosotros, bueno, pensamos que debe haber una formación más de método, una formación más teórica, una formación que le permitiría a usted poder reconocer problemas, y que esa formación, pues, para nosotros iba a ser como el punto de partida que nos llevaría a nosotros a cambiar esa idea de formación de SIC de un espacio meramente tecnológico a un espacio de aplicación. Parte de esa formación inicia desde el manejo de conceptos geográficos implicados en problemas planteados, se buscan soluciones a los problemas de índole espacial, se busca desarrollar experticia en la aplicación de SIC con problemas concretos, y bueno, se desarrolla la capacidad de generar información georreferenciada, relevante, oportuna, confiable, que apoya procesos de toma de decisión, campos de ordenamiento, en nuestro caso, y pues, campo de cuencas. Se comparten algunas ideas, propuestas, por ejemplo, en lo que es la formación en SIC, y nosotros también somos conscientes de que debe haber un manejo de la información geográfica como una forma de acceder al poder de la información. Y aquí algunos
pensaron en su momento, y eso en nuestro país pues se ha dado, yo no sé en algunos países de ustedes, pero en nuestro país se ha dado de que se ha concentrado mucha información, hay poca posibilidad de compartir los datos, pero bueno, al final nadie conoce los datos y a veces se toman decisiones con datos de otro nivel, con bajo nivel de credibilidad, y eso pues ha afectado algunos factores, por lo menos en el campo del ordenamiento urbano, en lo que ha sido propuestas de planes reguladores, en lo que ha sido propuestas para la cuestión de análisis de riesgos, en lo que han sido propuestas para el análisis de fragilidad y sensibilidad ambiental. Ha existido debilidades y por lo tanto, bueno, nosotros nos hemos preocupado de eso y más bien nos hemos dado la tarea un poco también de informar prácticamente que debe haber algún procedimiento o algún proceso que permita a los demás ser partícipes, pero que también puedan facilitar o que puedan socializar esta información que permita, digamos, ser aplicada y que permita llevar a cabo procesos de capacitación según tipos de datos. Y aquí nosotros hemos insistido mucho incluso en el desarrollo ya propiamente de lo que han sido los temas de estándares y creación de datos espaciales. Desde más o menos una perspectiva científica, nosotros hemos dicho que se integran al área del conocimiento geográfico conceptos fundamentales de SIC y TD, y aquí y tal vez en esto es porque, les decía también hace un momento, muchos consideraron que era la tecnología y que por lo tanto lo único que requerían conocer era cuál era el ABC para obtener, por ejemplo, un área en particular o hacer un corte de un área en particular y bueno, y esa no era la idea. Entonces, nosotros pensamos que deben haber conocimientos fundamentales en la parte de SIC, deben haber métodos de estudio, fenómenos geográficamente distribuidos y que, bueno, los conceptos refieren a la comprensión del mundo desde la coordenada espacial, de las relaciones espaciales entre los elementos del mundo real y la percepción humana. Aplicando modelos, podríamos estar haciendo abstracciones, podríamos hacer abstracciones del mundo real, lógicamente que dependiendo del nivel, del detalle, la escala de trabajo, podríamos llegar a tener generalizaciones y esas generalizaciones pues a veces nos dejan incertidumbre. Se utilizan hoy día modelos automatizados y bueno, estos modelos a veces si no se ha tenido un conocimiento previo de cómo están o cómo vienen o a dónde se han aplicado, nos ha llevado a incurrir una serie de errores o una serie de problemas en el mismo manejo de los datos o en la interpretación de los mismos. Y aquí hemos insistido un poco que debemos de ser cuidadosos en esto. Pero bueno, el modelado espacial, de cierta forma, permite cuantificar relaciones espaciales y se integran los datos a través de reglas de interacción, las cuales son utilizadas para la toma de decisiones. Desde la perspectiva tecnológica, se abarca desde el uso rutinario de los SIC, y es una cuestión que se ha venido insistiendo mucho allá, el uso rutinario de los SIC, hasta el diseño y desarrollo de aplicaciones y sistemas de información geográfica. Vamos a incluir aspectos relacionados con la implementación de conceptos geográficos por medio de algoritmos, de estructuras de datos, en la actualidad la demanda de información de los usuarios, en diversidad de formatos y sistemas operacionales hacen heterogénea la información y la integración resulta un poco más difícil. Aquí, bueno, se han preparado muchos trabajos y se han preparado colecciones de datos y prácticamente esas colecciones de datos son las que han hecho un uso rutinario de los sistemas de información geográfica, sobre todo dentro de la consultoría o de la aplicación privada. Mucha de la información institucional, a veces sin condiciones de calidad, fueron incorporados en procesos de planeación, en procesos de ordenamiento, en procesos de análisis y fragilidad ambiental, y esta información pues
digamos, no se podía integrar de forma tan fácil, porque carecía de algún estándar, de alguna generalidad. Bueno, habían varios problemas, y uno de los problemas que algunos dejan de reconocer es el problema escalar. Se ha estado trabajando en algunas veces con datos muy generales, datos muy específicos, y eso pues la tecnología permitió integrarlo, el uso diario de los SIC permitió integrarlos, pero con resultados que nos llevan un poco más allá o nos aleja un poco más de la realidad que nosotros tenemos. Tratamos de incorporar una estrategia pedagógica en formación de SIC, prácticamente dividido en 3 niveles. Nosotros vemos ahora aquí un nivel en la parte básica, en sistemas de información geográfica, que decimos que es un nivel básico, pero que es un nivel que para el profesional debe reconocer la espacialidad de los problemas que se están tratando. Por lo tanto, un nivel de análisis espacial que vamos a encontrar acá, un nivel que tiene que involucrar definitivamente cuestiones tecnológicas para poder ver y crear ciertos escenarios, un nivel intermedio que prácticamente nos lleva a un análisis, vamos a ver, de productos obtenidos de sensoramiento remoto o de percepción remota, un producto que nos lleva a análisis de datos, a mediciones, etcétera, y un tercer nivel prácticamente que nos lleve a nosotros a un proceso donde podamos analizar datos, donde podamos analizar cuestiones de imágenes satelitales, pero que ese nivel nos permita o coloque a un profesional que sea capaz de formular, de gerenciar, de gestionar proyectos que tienen que ver con ciencia de la información geográfica. Este profesional que nosotros decimos que tiene que gerenciar, y lo voy a señalar así porque como muchos pensaron en un inicio que el problema estaba en el software y no en los datos, muchos que empezaron a crear sistemas de información, la gran preocupación que tuvieron fue adquirir software y hardware. Y bueno, pensamos que un profesional consciente y reconociendo el problema que se está tratando, este profesional debe reconocer cuál es el problema que se tiene en la institución, cuál es el problema de los datos y cuál es el problema que va a tratar de manera que le permita reconocerlo, orientar, gestionar, incluso o proponer un proyecto para que pueda solucionarlo con tecnologías, pueda solucionarlo con conocimiento de ciencia de la información geográfica. Y aquí es donde nosotros decimos un profesional que pasa por todo este tipo de trabajos con análisis de datos espaciales, debe de plantear proyectos, debe gerenciar proyectos y debe de asesorar sobre qué temas sobre qué áreas debe trabajar su institución y no pensar, por ejemplo, solamente en un aspecto meramente de tipo tecnológico. No obviamos que dentro de este proceso pues debe haber un conocimiento en la etapa de personalización, en la etapa de programación, y eso debe ser porque en algunas medidas tenemos que adaptar o tenemos que personalizar nuestras herramientas para que cumplan ciertas funciones dentro de nuestra institución. Y eso, bueno, pensamos que un profesional desde geografía debe reconocer su parte espacial, su parte de insumos para obtener los datos geográficos, su parte de gerenciamiento de proyectos, gestión y gerencia de proyectos, y su componente de personalización de herramientas para el análisis de los datos. Visto desde la geografía, pues tengo una formación de geógrafo, entonces como geógrafo veo los SIC
como el microscopio para el biólogo, son indispensables, no se puede ver de otra forma, ¿verdad? Entonces, el territorio, como geógrafo, para nosotros el territorio pues es un espacio donde se crean y recrean relaciones de poder, donde se acumula el capital, se apropia, se configura según la naturaleza de los que están ahí presentes. Ese territorio es presionado, ese territorio pues requiere de una visibilización, requiere de una interpretación, pero también requiere de una intervención, ojalá con escenarios que nos permitan ver cuál es su futuro. Bueno, la parte de la ciencia de la información geográfica ofrecen un espacio para planear alternativas de gestión y planificación del territorio, con oportunidad de poder hacer integración de los diferentes actores que lo modelan. Los SIC pues forman un campo interdisciplinario que reúne muchas áreas de la ciencia, de la computación, por ejemplo, la geografía, la cartografía, la ingeniería. Entonces, visto de esta forma, podemos rescatar que la geografía pues es una ciencia que ha desarrollado un cuerpo de conocimientos racionales para establecer relaciones espaciales entre el ser humano y el ambiente, y eso le ha permitido hacer generalizaciones para explicar y predecir patrones de localización, distribución, asociación, interacción y evolución de las actividades humanas sobre el territorio. Y esto pues es posible con los sistemas de información geográfica, es posible con conocimiento de base sólido de sistemas de información geográfica, no solamente tecnológico. Podemos rescatar que la experiencia que se tiene en Costa Rica, por ejemplo, y la necesidad de consolidar los conocimientos abordados a problemas según particularidades específicas, ha permitido para nosotros crear dentro de nuestra universidad y en otros centros universitarios la incorporación de cursos en el área de sistemas de información geográfica, en el área de ciencia de la información geográfica, algunos con diferentes objetivos, puesto que, como señalaba hace un momento, para aplicar sistemas de información geográfica se requieren ciertos conocimientos geográficos que le permita a usted saber cómo es que va a desarrollar el proceso de creación de datos. He participado con diferentes profesionales en cursos de sistemas de información geográfica y al no encontrar en el perfil del participante un nivel base de formación, he tenido que dar cursos para la visualización y el despliegue de datos que les permita a ellos ver qué es lo que tienen o qué es lo que tiene un dato especial, pero no para empezar a tratar datos desde el nivel de localización, que es el nivel básico para nosotros, es decir, hablar sobre qué proyección, sobre qué coordenadas, qué proyección voy a utilizar, qué escala de trabajo estoy usando. A ese nivel no he podido cuando he encontrado profesionales, voy a decir un ejemplo nada más, he encontrado profesionales en el campo de la promoción y planificación social, profesionales en el campo de la medicina veterinaria, profesionales en el campo de la agronomía, que no han tenido cursos de base. Y lo único que he realizado en este curso de mostrar qué es lo que hacen los SIC es que ellos sean visualizadores, un visualizador más. Hoy día, bueno, pensamos que para este tipo de profesional, y como existe en el medio en parte tecnológica, es que aprovechen ciertos recursos para consultar los datos, como lo tiene hoy día la ESRI, datos en línea u otras empresas acá, que pueden estar viendo esta información y que les pueda ayudar al proceso de toma de decisiones. Pero esos para mí van a seguir siendo visualizadores, van a seguir siendo espectadores, pero no van a ser profesionales que conocen el campo directamente de los SIC o van a conocer propiamente el campo de cómo ir creando los datos en un sistema de información.
toda la experiencia de la universidad, vamos a señalar que ha impactado positivamente para que los especialistas de diferentes instituciones actualicen sus conocimientos. Las universidades han tenido un proceso de retroalimentación a profesionales que una vez que se gradúan, pues pueden tener la opción de volver a capacitarse. Y esto, pues, les ayuda un poco porque hay quienes han trabajado en el campo de los SIC bajo una experiencia, bajo una cuestión empírica, y ahora pues les va a permitir consolidar un poco más, reconocer, por ejemplo, cuál es su debilidad y a veces decir, bueno, he estado haciendo mal o he estado haciendo bien mi procedimiento, he estado creando bien mis datos, que son muchas de las interrogantes que nosotros observamos de profesionales una vez que se gradúan y dicen, yo lo he estado haciendo así, lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien. Bueno, al menos existe una oportunidad en los centros de enseñanza, de educación superior, que les puede permitir volver a actualizarse o actualizarse en algunos temas. Esto es todo un artículo, he tratado de quitar algunos aspectos. Podría estarse consultando, digamos, lo que es una estructura curricular por competencias. Podría, ya eso está próximamente publicado en una revista, la revista de nuestra escuela, la revista geográfica de América Central. Y bueno, particularmente he estado trabajando un poco más sobre algunos temas, que tienen que ver con la formación en SIC, con la formación en algunos campos que tienen que ser emergentes.